la roca que Cristo edificó su iglesia. Un tema fundamental, verdadero signo de contradicción, que va a compartir con nosotros un padre al cual estimamos también mucho, un padre, un sacerdote legionario de Cristo, que además tiene una calidez y una bondad natural que la transmite de una forma realmente asombrosa, por la cual nosotros lo queremos mucho, al padre Miguel Carmena, que nació en Zaragoza, en España, nos visita desde Roma, él vive en Roma, y desde el 25 de noviembre de 1994 fue ordenado sacerdote en México, Distrito Federal, por el entonces nuncio apostólico de México, que en esa época era Monseñor Girolamo Prigioni. El padre Carmena es un incansable formador y conferencista que desde los años 80 ha dedicado sus dones de escritor y transmisor de valores en México, España y otros países. Ha realizado más de 30 programas de radio sobre la familia, los hijos y el matrimonio, tanto en México como en los Estados Unidos. Autor de varios artículos y libros teológicos como El amor es más fuerte, Ética de Pancho, La gracia en el nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Miembro y asesor del Comité de Misión, Visión y Valores de Televisión Azteca. Por eso es un gusto para nosotros recibir con un muy fuerte aplauso al padre Miguel Carmena. Bienvenido, padre. Muchas gracias. No, aquí está bien. Yo siempre, antes de comenzar cada conferencia, comienzo con una oración a la Santísima Virgen. Si quieren unirse a mi oración, pueden rezarla conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora que José Luis decía del rock and roll, yo me acordé de un obispo americano al que un día le hicieron una pregunta. Le dijeron: oiga, ¿usted no cree que el rosario es algo muy anticuado, algo pasado de moda? Y él dijo: ¿pero cómo? Si es lo más parecido que existe al rock and roll. ¿El rosario parecido al rock and roll? Sí. ¿Cuáles son las características del rock and roll? Es rítmico, es repetitivo y habla de amor. Si love you, yeah, yeah, ¿no? Rítmico, repetitivo y habla de amor. Y el rosario también es rítmico. Por eso los niños se duermen cuando uno reza el rosario con ellos, ¿verdad? Es repetitivo y por eso podemos pensar en los misterios de Dios mientras que rezamos. Y habla de amor, pero de un amor inmenso, el amor de Dios, que nos amó hasta dar su vida por nosotros. Bueno, pues a mí me toca dar un tema que es más catequético, más para la cabeza, menos para el corazón. Y por eso les pido que pongan mucha atención, porque no es fácil hablar de lo que vamos a hablar. Pedro, el Papa, el Primado, el Vicario de Cristo. ¿Por qué me han pedido a mí que dé esta conferencia? Si no sé hablar en público ni nada de eso. Yo creo que es porque me tocó la gracia muy grande de vivir muy de cerca el pontificado del Papa Juan Pablo II. Me tocó saludarlo muchas veces, hablar con él. Me tocó hacer de diácono en sus misas. Me tocó estar muy cerca de él. La primera vez que lo saludé fue en el año 79, pero en el año 86 fue la más simpática. Había un grupo de acólitos que ayudamos en la misa y la mayoría eran de Camerún. Entonces él llegó y saludó a todos los de Camerún y luego llegó a mí y me miró, me ve de arriba para abajo, así, y me dice: ¿tú sei de Camerún?
¿tú eres de Camerún? Y yo le dije, no, yo soy legionario de Cristo. Y me dice, legionario de Cristo, legionario de Cristo. Esa fue otra vez. Otra vez me tocó ir junto a él en una ceremonia en San Pedro. Y cuando salía, él vio arriba escrito una frase que hay en San Pedro donde dice, ut non deficiat fides tua, para que tu fe no desfallezca.
le pregunta, ¿me quieres? Aunque sea con un amor débil, aunque sea con un amor imperfecto. Y ahí 3 veces le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta. ¿Qué está diciéndole con eso? Está diciéndole que tiene que gobernar y que dirigir. ¿Ustedes han visto a un pastor apacentando ovejas? ¿Qué hace? ¿Se sienta y las deja que hagan lo que quieran? Las lleva, las toma, las saca del corral, las lleva a comer, las devuelve al corral, les pone el agua. Eso es la misión del vicario de Cristo, del Papa. Toda la tradición de la Iglesia desde el origen, desde los primeros años, reconoció que Pedro era la roca donde estaba edificada la Iglesia. Cuando ustedes van hoy a San Pedro, en el Vaticano, ustedes ven una gran construcción, una basílica inmensa, donde están enterrados 148 papas ahí dentro. Bueno, 149. También está enterrado ahí Juan Pablo II. Era una tumba que la primera vez que la vi fue una emoción muy grande, porque uno esperaría que la tumba de un papa fuera un lugar triste, oscuro, de tonos negros, morados. Y sin embargo, cuando uno llega ahí y ve que es todo blanco, se da cuenta de que ahí está el último mensaje del Papa Juan Pablo II, un mensaje de resurrección. Pues en esa hermosa basílica, donde hay enterrados 148 papas, en esa hermosa basílica se guarda toda la memoria del primado de Pedro. En el año 64, obviamente después de Cristo, la ciudad de Roma se incendia. Ustedes seguramente han visto esto, lo han leído. ¿Por qué se incendia la ciudad? Empieza un incendio en la zona de los puertos y empieza a quemarse toda la parte del circo romano. El Vaticano, donde está hoy San Pedro, entonces no era nada. Había un circo, que no es un circo como los de hoy, era un lugar, una pista, donde daban vueltas carros de caballos para hacer competencias. Había un circo que era privado, de Tiberio y de Nerón, de 2 grandes emperadores. Había también un pequeño cementerio, que entonces no se llamaban cementerios, se llamaban necrópolis. Necrópolis significa la ciudad de los muertos. Cementerio es un nombre cristiano. Cementerio significa los que duermen juntos, esperando la resurrección. Pues había un cementerio y además había otras pequeñas cosas, un pequeño templo dedicado a una diosa y otras cosas. Año 64, incendio de Roma. Como se incendió el circo, Nerón, que entonces era el emperador, en un gesto de benevolencia, permitió que la gente usase su circo privado. Y entraron los romanos ahí a disfrutar de carreras de caballos y carreras de carros. Como nosotros, la Fórmula 1, la IndyCar, ellos igual. Y poco a poco la gente empezó a decir que la culpa del incendio era por los cristianos, porque no adoraban a los dioses paganos. Y Nerón poco a poco empezó a matar cristianos. Y una noche del año 67, en aquel circo, crucificó con la cabeza hacia abajo a San Pedro. ¿Y qué pasó? Las leyes romanas prohibían que una persona que hubiera sido crucificada fuera después enterrada normalmente. Entonces los cristianos llegan en la mañana, limpian el circo, toman el cuerpo de Pedro, lo envuelven en una cesta de mimbre, lo envuelven después en una tela de color púrpura, que significaba la dignidad, y lo entierran de cabeza en aquella necrópolis. ¿Se acuerdan que dijimos que había una necrópolis? Que estaba al lado del circo. Y ahí estuvo el cuerpo de Pedro mucho tiempo, el primado, la cabeza de los apóstoles. Y los cristianos, que entonces eran perseguidos, empezaron a ser enterrados en torno a él y empezaron a hacer tumbas que todavía hoy se conservan. Y pasó el tiempo y vinieron más persecuciones romanas
Y entonces los cristianos tuvieron miedo y dijeron, se van a llevar el cuerpo de San Pedro de ahí. Y entonces, ¿qué hicieron? Una noche sacaron el cuerpo de Pedro y se lo llevaron a las catacumbas de San Sebastián, junto con el cuerpo de San Pablo. Y ahí lo tuvieron mucho tiempo, hasta el año 313. El año 313 llega un emperador que se llama Constantino y decide construir la primera basílica de San Pedro, de la cual no queda ya muchas cosas. Trae el cuerpo de Pedro, lo coloca ahí, hace un estuche de mármol alrededor y construye la primera basílica. Y Pedro está enterrado debajo de San Pedro, de la basílica de San Pedro. Y la basílica de San Pedro, que es la basílica central de la cristiandad, está edificada sobre la base de Pedro. Y todavía hoy, cuando uno va ahí, puede ir y visitarla y y puede entrar en las tumbas, y puede caminar por lo que era la antigua necrópolis, y puede darse cuenta de cómo los cristianos, desde el inicio, reconocían que Pedro era la cabeza, porque el Señor se lo había dicho. El Señor se lo había dicho. Pero hay un tema muy importante. ¿Qué hace Pedro? ¿Cuál es la misión del vicario de Cristo? ¿Para qué está al frente de la iglesia? ¿Qué tiene que hacer cada día? Una vez estaba yo comiendo en un restaurante de Roma con un grupo de estudiantes y había una niña chilena que dijo, fíjense lo que dijo, dice, yo quisiera ser papa porque el papa vive muy bien, tiene su avión privado, hace lo que le da la gana. Y yo le dije, perdóname, pero te estás equivocando mucho. Primero, el papa no tiene avión privado. Los aviones que usa para los viajes son aviones de líneas comerciales que pagan los periodistas que se suben en el avión. Pero el papa no tiene avión privado. Y segundo, el papa no hace lo que le da la gana. La misión del papa es conservar la revelación, el mensaje de revelación que ha recibido la Iglesia de Cristo. El papa no puede hacer lo que quiere. El papa tiene que ser fiel a lo que Cristo quiere para su Iglesia. El papa tiene 3 misiones, que son guía, enseña y santifica. ¿Qué significa guía? ¿Se acuerdan del texto de Juan? Apacienta mis ovejas. ¿Guía qué es? El que nos guía. Oiga, pero yo estoy aquí en Cancún y el Papa está en Roma. ¿El Papa me guía desde Roma? Me guía. ¿Y cómo te guía? Te dice qué hacer. Escribe un documento para que tú lo leas, para que tú te enteres. Da instrucciones a los sacerdotes para que te guíen. Y procura guiarte siempre hacia el camino de la santidad. Nos guía. Aunque esté a kilómetros de distancia, el Papa es guía. Cuando el Papa Juan Pablo II hablaba, ¿qué hacía? Nos guiaba y nos decía, ¿sí o no? Y tú lo oías por televisión y decías, está hablando para mí, porque yo soy una oveja de ese pastor. No decías, ah, qué padre, qué bueno habla, qué discurso. No, te está guiando a ti, te está guiando a ti, guía. Segundo, enseña. Como guía también nombra obispos, nombra administradores apostólicos, etc. Pero además enseña y dice, fíjense que esto está bien, esto está mal. Fíjense que Dios se hizo hombre por amor y da una catequesis y nos explica los misterios de Dios. Y otra vez lo mismo, aunque tú estés en Cancún, a 11 horas de avión de Roma, no importa, te está hablando a ti, porque tú eres su oveja también. Y además de guiar y de enseñar, hay otra misión que es muy importante, santifica. El Papa santifica. ¿Por qué santifica? Porque el Papa sabe que la Iglesia ha recibido de Cristo la misión de llevar a todos los hombres los sacramentos. Vayan y bauticen a todos los hombres. Vayan y enseñen el Evangelio, prediquen la buena nueva a todos los hombres. Santifica.
Por eso el Papa, aunque esté a miles de kilómetros, nos santifica. Son sus tres grandes misiones: guía, enseña y santifica. Cuando la Iglesia, que somos todos, recuerda al vicario de Cristo, lo ama, lo hace porque sabe que está viendo a Cristo en él. Teresita de Lisieux, Catalina de Siena decían: el dulce Cristo en la tierra. El Papa no puede hacer lo que quiere. El Papa es el siervo de los siervos de Dios. Y así firma muchos documentos, porque su vida solo tiene sentido en la función en que él guía, enseña y santifica a la Iglesia. Y solo tiene sentido mientras que él sea fiel a Cristo. Él sabe que tiene que ser fiel. ¿Se acuerdan lo que les conté al inicio? Aquel día que el Papa iba hacia el altar y leyó Ut non deficiat fides tua, para que tu fe, yo rogaré por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca. Es por eso, porque él sabe que tiene que regir a la Iglesia. Hay una anécdota muy curiosa de el ministro de propaganda de Adolfo Hitler. Se llamaba Goebbels. Goebbels era un hombre que estaba obsesionado con destruir a la Iglesia. Una vez, en una cena que hubo en la embajada de Francia en Berlín, él tomó una copa de cristal muy fino y la levantó y dijo a todos los que estaban ahí invitados, a todos los comensales: ¿ven ustedes esta copa de cristal tan fino? Pues la voy a destruir como vamos a destruir nosotros a la Iglesia. Y tomó la copa, la tiró contra la pared y cayó al suelo. Y a la copa aquella no le pasó nada, ni una pequeña rasgadura. ¿Por qué? Porque las puertas del infierno no prevalecerán nunca sobre ella. Queridos hermanos de Cancún, queridas hermanas de Cancún, confiemos en la Iglesia, amemos al vicario de Cristo.